Bueno, este es un hombre que da pocas entrevistas, que para uno amarrarlo tiene, verdad, que pues gestionar bastante. Es un reconocido economista, profesor universitario, fue en la administración pública, fue 2 veces ministro de Hacienda, como usted quiera llamarlo, secretario de Finanzas, administrador del Banco de Reservas de la República Dominicana. Y buen bailador de son también. Don Daniel Toribio Marmolejo está aquí con nosotros y por supuesto agradezco que haya aceptado esta invitación. ¿Cómo anda usted, señor? Muy bien, gracias por invitarme. Se te olvidó un detalle que es importante. Ajá. Y hay que resaltarlo ahora. Sí. Soy aguilucho también. Sí, sí. Sí, no, y Aguilucho militante. No, claro, Sí, no, eso me consta. Y ahora hay que resaltarlo porque ganamos. Sí, claro que sí, bueno, qué bien. Bueno, a mí me llama la atención que en el 2004 y a raíz de la crisis financiera, a raíz de la crisis de los 3 grandes bancos comerciales, obviamente vivimos el efecto de que eso pues significó para la economía en términos de pues lo que sucedió con el tipo de cambio, pero más que todo en la propia caída de la economía, en la pues aumento de la pobreza, del desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de usted que estuvo pues fue designado cuando gana el doctor Leonel Fernández en el 2004 junto a un grupo de ex colaboradores en un gabinete de crisis para enfrentar, buscar alternativas sobre la situación. Y la pregunta siempre que me he estado haciendo con esta situación de la pandemia del coronavirus y los efectos en la economía es si hay algún tipo de similitud o esto lo que ha sucedido es mucho más dramático. Digo porque conoce los 2 eventos y fue protagonista en uno de ellos entrar a tratar de resolver o de enfrentar esa situación. ¿Cómo ha visto esos 2 escenarios? Mira, son 2 escenarios distintos. Obviamente aquel tuvo un impacto dramático en la economía mundial, la caída de 3 de los más grandes bancos y de muchos otros, y además una crisis que el que se lee el libro, el último libro de Obama, va a entender las interioridades de la crisis y la magnitud que tuvo, no solo para Estados Unidos, sino para todo pero nuestro país. perdón, de esa crisis vamos a hablar. Yo estoy hablando de la crisis del 2004 que ustedes se encontraron con respecto a la economía dominicana. Después voy a hacer la similitud de esa crisis del 2007 también con esta crisis lo que global. pasa es que en aquel caso la crisis, la del 2004, fue una crisis de carácter interno. Local. Sí. Local. Y obviamente el impacto que tuvo en la banca nacional tuvo un impacto en la economía. Recuérdate que todavía estamos pagando esa crisis. Es decir, lo que se llama déficit cuasi fiscal del Banco Central es fundamentalmente como origen de los rescates a los bancos que se hicieron en el 2003. Es decir, el impacto de la crisis todavía repercute en estos momentos. Eso es una crisis de magnitudes dramáticas internamente. En el caso de esta crisis, en general, es una crisis mundial, pandémica. Y el impacto de la crisis, por ejemplo, la del 2003-2004, nosotros lo que tomamos la decisión fundamentalmente con la crisis del 2004 era, bueno, ya se hizo el rescate, de lo que se trata es de crecer, de que la economía crezca para que en el tiempo se diluyan los efectos de la crisis. Lo que está pasando ahora son de magnitudes dramáticas. Una de las cosas que a mí me sorprendió, porque uno ve la cifra y muchas veces no la entiende. El año pasado, en el 2000, la caída del Producto Bruto Interno en el 2020
fue la más grande en la historia de la República Dominicana desde 1965. Wow. O sea, nosotros vamos a terminamos decreciendo, dice el Banco Central, entre menos 6.7 y menos 6.8. Desde el 65 para atrás, nunca hubo un momento donde la economía dominicana haya decrecido en esa magnitud. Es más, el impacto que eso tiene es lo siguiente. Si nosotros tomamos el año 2019, que fue el año antes de la crisis, el Producto Bruto Interno en dólares, nominal en dólares, era 89.000 millones de dólares. Para llegar a 89.000 millones de dólares, si nos va muy bien, siendo optimistas, tenemos que esperar al 2024. Wow. Pero igual sucede, o más grave, con el Producto Bruto Interno per cápita en dólares. Para llegar al Producto Bruto Interno per cápita en dólares del 19, tendremos que esperar hasta el 2025. Es decir, la crisis ha sido de una magnitud tal que podemos estar hablando de, si somos optimistas, que vamos a perder por lo menos 4 años en la economía. Y eso obviamente es dramático y hay que enfrentarlo. Pero, por ejemplo, Héctor... Perdón, aún creciendo la economía, o supongamos que a partir de este año retomemos el crecimiento. No, yo estoy estimando lo mismo que estima el gobierno, que la economía crezca 5 en el 2021, 5 en el 2022, 5 en el 2023 y 5 en el 2024. Es haciendo esos cálculos que podemos llegar a los mismos 89.000 millones de dólares que teníamos en el 19. Pero es una crisis inclusive, muchos de nosotros, tal vez tú que estás más en contacto con parte de la población lo vas a entender, es una crisis que está impactando de manera directa a los sectores más pobres de la población. Hay un documento, un estudio, me pareció interesante, creo que se llama el COVID-19 bajo la lupa, que hizo el Ministerio de Economía y Desarrollo, donde en el estudio ellos señalan que como resultado de la pandemia en la República Dominicana, el 40% de los hogares pobres o está comiendo menos, o se está saltando una comida, o no está comiendo en el día. Así es. O sea, estamos hablando, pero además si tú dices, por ejemplo, tú lo ves así, porque, o sea, el impacto es dramático. Por ejemplo, hay 200, en este momento, la Seguridad Social tiene 250.000 trabajadores menos que lo que tenía al principio de la crisis. Pero tú dices, bueno, y todavía hay pendiente un elemento que tiene que ver con fase 1. Recordemos que fase 1 es el aporte que le está haciendo el gobierno a aquellos trabajadores suspendidos. Sí. Pero sucede, ¿y cuando termine fase 1, qué va a pasar? Obviamente, o los empresarios tienen que liquidar a los trabajadores, que es posiblemente lo que pasa en la mayoría de los casos, y ellos tendrían que preguntarse si tienen o no dinero para liquidar a los trabajadores, porque ese es otro problema. Claro. Lo van a, digamos, lo van a contratar, cosa que yo dudo que pase con estos trabajadores. Es decir, nosotros estamos en un nivel de una crisis en la República Dominicana de grandes magnitudes, que es una combinación de la crisis económica con pandemia, con algunos sectores de la economía dominicana que ya quisiéramos nosotros que creciéramos, pero por lo menos en el caso del turismo, los mismos sectores turísticos hablan que si hay alguna recuperación, comienza a haber en el segundo semestre del año. Hay una cosa positiva, que hay que señalarlo, el hecho de que el presidente, que los demócratas hayan ganado el control del Senado, posiblemente permita que incrementen los estímulos que le están dando a los trabajadores o a los desempleados en Estados Unidos, donde hay muchos dominicanos. Claro. Y esto va a significar que pueda continuarse con el incremento de las remesas desde allá. Pero eso posiblemente nada más dura hasta abril o mayo. Es decir, estamos en una situación económica que no parece tan optimista. Además, que en términos de lo que está pasando con la pandemia, tampoco lo vemos muy claro. Porque si bien es verdad que ya hay un proceso en el cual
va a haber vacunación generalizada, tal vez comenzando febrero, comenzando marzo en la República Dominicana. Debemos repensar el tema de si esa vacuna va a tener impacto o no en las nuevas versiones, en las nuevas cambios que ha tenido la vacuna, mutaciones de la vacuna. Recuerda que ya hay una mutación en Inglaterra, sí, claro, pero también recientemente acaba de descubrirse una mutación que está en Brasil y que está en Sudáfrica. Bueno, yo entrevisté, ahí mismo estuvo la semana pasada un virólogo que entrevisté, y él dice que los científicos, ellos que están detrás del coronavirus, dicen que hay un cambio, hay una mutación cada 15 días, ellos ven alguna variante del coronavirus. Sí, ojalá. Y dijo que probablemente aún tengamos un proceso de vacunación ahora exitoso que llegue hasta julio, que no se descarta, que entonces a fines de año también se tenga que estar reforzando esa misma vacuna por algunas variantes. Ojalá que estas vacunas permitan. Yo pienso que una de las cosas que la humanidad puede reconocer hoy en día es que la ciencia ha progresado mucho, que de esperar 10 años o 15 años para que se desarrollara una vacuna, estamos desarrollando una vacuna en menos de 6 o 7 meses. Es verdad que antes ha habido estudios que esto lo que hace es acumular los estudios y permitir dar respuestas rápidas, pero aún así lo que tenemos en términos de la ciencia ha mejorado a niveles tal que hoy en día podemos tener la vacuna, pero nadie asegura de que esta vacuna que tenemos ahora es una vacuna que nos permita inmunizarnos para otras versiones, otros cambios del virus. ¿Cómo no? Usted piensa que inexorablemente aquí se va a producir un incremento considerable de la pobreza y la pobreza extrema, partiendo de todo esto que hemos analizado anteriormente? Sí, mira, ya lo está haciendo. En ese estudio que hizo el Ministerio de Economía y Desarrollo, se habla de que por lo menos la pobreza extrema se ha incrementado en 2 puntos porcentuales, de un 3 a un 5%, y la pobreza también se ha incrementado como en 15 puntos porcentuales. Quiere decir, porque, veámoslo claro, o sea, yo creo que tenemos que ponernos en la situación que se está viviendo. Por ejemplo, vamos a poner en este escenario, los que trabajan alrededor de las escuelas, el panadero que vendía pan a las escuelas, el que le vendía, o sea, mucha gente alrededor. Pero del turismo, no solo estamos hablando de hoteles, porque nosotros estamos hablando de hoteles, estamos hablando del chofer del vehículo que llevaba a los empleados del hotel. Estamos hablando del artesano que hacía la artesanía para venderle a los turistas. Estamos hablando de los pequeños restaurantes que vendían cosas. Estamos hablando del que se encargaba del entretenimiento. O sea, no estamos hablando del hotel como una figura del guía turístico. Del guía turista, no estamos hablando de eso. Me dijo un amigo hasta de broma, de que hasta del salquipanqui. No, claro, pero por ejemplo, son muchas cosas que tú dices, ¿y toda esta gente qué está haciendo? O sea, sí, porque son muchas la gente, o sea, son muchas las personas alrededor. Pero, por ejemplo, ¿qué está haciendo el vendedor de leche que le vendía a los colmados? Sí. A los hoteles. O el que hacía el salán. O sea, hay muchas cosas. O el vendedor de tomate, o el de repollo. O sea, hay mucho impacto en la economía dominicana que está afectando a la población. Y una de las cosas que cualquier dominicano común se puede dar cuenta, vayan a los sitios de negocio donde hay negocios pequeños. Casi todos están cerrados. Sí, no, claro, todos. O sea, casi todos están cerrados. O sea, no es una cosa dramática. Y entonces uno de los grandes problemas es que tú dices, bueno, y están liquidando los trabajadores. Tú ni sabes, porque posiblemente ese negocio pequeño no tenía acumulado dinero para liquidar. Así es. O sea, y por eso es que nosotros decimos, como organización y como fuerza del pueblo, hemos dicho, aquí hay que atacar dos cosas al mismo tiempo. La salud, que es importante y es necesario, y la economía. Vamos, antes porque eso es un tema que tenemos, porque seguimos con esos sectores,
yo entrevisté a un dirigente choferil y me llamó la atención, me dice que hay un grupo de mujeres que están quebradas del sector choferil. Digo, bueno, yo no sabía que había mujeres que conchaban. Me dice, sí, eso me lo dijo el Juan Marte, el de Santiago. Me dice, sí, un grupo de mujeres que llevaban niños al colegio y lo iban a buscar. A partir de la pandemia ya no han vuelto a hacer ese trabajo. Tenían minibuses alquilados, comprados, financiados, otros alquilados, y definitivamente ese sector quebró. O sea, a mí me llama la atención, digo, bueno, ¿hasta dónde la magnitud? Porque uno como que no le daba, como que no le llegaba a eso, y entonces él me hizo aterrizar en esa situación. Sí, y es así, Héctor. Uno mismo como que le impresiona el hecho de que todos los días se entera de cosas, por ejemplo, el nivel de endeudamiento de mucha gente que tenía su tarjeta de crédito y comenzó a coger prestado y ya en día. Eso, por ejemplo, esas mujeres, y que no son mujeres, o sea, hay mujeres y hay hombres, que llevan muchachos a la escuela, que financiaron posiblemente el autobús, el minibús. O sea, ¿con qué lo van a pagar el minibús? O sea, ¿qué es lo que le queda en la situación? Entonces, por eso, o sea, yo pienso que tenemos que ponernos al lado de la gente. O sea, pensar en esa gente de muchísimas ocasiones. Uno no se le ocurre tal vez pensar de la cantidad de negocios alrededor del cual hoy en día, por ejemplo, se me ocurre a mí pensar, por ejemplo, una fotocopiadora alrededor de la universidad. Así es. Así es. O sea, imagínate. Y todos esos negocios, todo. Sí. El que vende el yaniqueque, el que vende el sándwich, el que vende el pan con huevo, el que vende, todo eso. La economía ha sido impactada de manera dramática. Así es. Dramática. Así es. Y por lo tanto, es una situación que tenemos que. Y tal vez una preocupación que uno tiene muchas veces es que no se alcanza a apreciar de lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la población? Alguna gente dice, mira, que no, que esto, pero por ejemplo hay programas que ya han desaparecido, por ejemplo. Fase 2, es posiblemente en el caso de fase 2, para los negocios más grandes, no tiene mayor importancia, porque eran 5,000 pesos que le daban al trabajador y al fin y al cabo ellos seguían contratando y trabajando con la gente. Pero los negocios pequeños que estaban en fase 2. Hay un amigo suyo que tiene una oficinita que estaba en fase 2 y ahora en el pago le llegó cuando pregunta, dice, no, es que fase 2 ya no desapareció. O sea, hay que rebobinar otra vez para buscar. Para buscar 5,000 pesos por cada gente más. Pero así hay muchos casos. O sea, la verdad es que uno se comienza a interiorizar la situación de buena parte de los dominicanos. No, las cosas no andan bien. Así es, así es. Bueno, vamos a solicitar el permiso de el ex ministro de Hacienda y ex administrador del Banco de Reservas, el economista Daniel Toribio Marmolejo. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Vamos a ver un poco de receta, cómo podríamos pues enfrentar la situación que nos agobia. Pausamos.